Siempre es bueno resaltar que la oportunidad que Dios nos da de poder abrir su palabra y poder estudiar lo que Él nos quiere enseñar es algo que no debemos desaprovechar. En esta nación, gracias a Dios, podemos abrir su palabra, todavía podemos hacer eso, y digo todavía porque hay tantas naciones donde ya esta libertad no existe, que cada vez que lo hacemos o cada vez que lo hagamos, debemos darle gracias a Dios por ese privilegio. En el día de hoy quiero que tomemos un tema muy actual, y quiero ponerle a este estudio, quiero que este estudio lo recordemos con esta pregunta, y voy a explicar de inmediato a qué se debe. La pregunta es: ¿me estás hablando de ese judío de hace 2000 años? Y voy a explicarles cómo surgió esta pregunta. Hace muy poco tiempo una amiga me contó de algo que ocurrió en un salón de clases en esta ciudad, y se trataba de una profesora que estaba poniendo un ejercicio y había pedido a los estudiantes que respondieran acerca de un tema que en ese momento estaba trayendo o había traído a todo el mundo una especie de revolución por el contenido antiético que tenía. Los estudiantes empezaron a responder, y en la medida en que respondían e intercambiaban, en ese momento entra otro profesor que no era el que había puesto el ejercicio, y al enterarse de lo que estaban hablando, escucha en ese momento a ese estudiante que está dando su opinión, una opinión que le había sido pedida a cada uno de ellos, de los estudiantes, y estaba haciendo referencia a Jesús y sus enseñanzas, y cómo él veía que esa enseñanza podía ayudar a descartar o aceptar ese movimiento que estaba ocurriendo alrededor del mundo. Cuando el profesor lo escuchó, ese profesor levantó esta pregunta y le dijo al estudiante en un talante no muy adecuado: es de ese judío de hace 2000 años. ¿Me estás hablando de ese judío de hace 2000 años? Es evidente que aunque esta pregunta requiere análisis, porque es un profesor que está con su actitud acallando, menospreciando la opinión de un estudiante, perdón, que vuelvo a repetir, se le había solicitado que opinara, porque esa es una de las tareas de la educación: crear la reflexión, escuchar los diferentes puntos de vista, ser tolerantes con estas cosas, aunque no se esté de acuerdo, pero eso es parte del trabajo educativo. Perdón. Y este profesor avasalla a este estudiante con este comentario. Vuelvo a decir, aunque esta pregunta merece ser estudiada, sobre todo en este tiempo donde hay una especie de intolerancia continua a aquellos que no piensan como el otro entiende que debe pensar, es necesario que no me enfoque en analizar la pregunta, sino en las motivaciones que subyacen detrás de esta pregunta. Esta pregunta es un comentario que no solo ha ocurrido en este tiempo, viene siendo un comentario que menosprecia a Jesús como persona histórica, y más que persona histórica, como quien él dijo, afirmó que él era. Este comentario, detrás de este comentario y otros similares, hay una intención que surge de una motivación errada, y por eso quiero, en el segmento que viene, leer algunas de las cosas que creo necesarias puntualizar en este momento, antes de entrar al estudio, que entonces nos va a introducir a las motivaciones reales. De inmediato regresamos. Sí les suplico que si tiene Biblia, la busque para que juntos vayamos observando estos datos que sí nos permitirán entender qué se esconde detrás de esta actitud de menosprecio y de rechazo a la figura de Jesús. Por tanto,
como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque así, como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Decíamos en el segmento anterior que vamos a usar voy a leer algunas declaraciones de personas muy famosas que distan en sus declaraciones, distan mucho del concepto que este profesor puso dentro del salón de clases. Recuerden que la pregunta que él hizo fue, ¿me estás hablando de ese judío de hace 2000 años? Voy a leer la primera declaración, es de Napoleón Bonaparte, ese hombre ilustre de Francia que conquistó en ese tiempo al mundo. Él dijo lo siguiente: yo conozco a los hombres y les puedo decir que Jesucristo no era un simple hombre. Entre él y cualquier otro ser humano en el mundo entero, no existe punto de comparación posible. Alejandro César, Carlomagno y yo hemos formado imperios. Pero ¿sobre qué descansan esas creaciones? Sobre la fuerza. Jesucristo fundó su imperio sobre el amor. Y en ese momento, dijo él, y en este momento hay millones de personas dispuestas a morir por él. Tremenda declaración de un hombre que tenía el poder en sus manos, los reinos de la tierra en sus manos. Él siguió diciendo, a lo largo del abismo de 18 siglos, Jesucristo hace una demanda que es más difícil de satisfacer que cualquier otra. Escuche bien esto. Pide aquello que en vano la filosofía busca en sus adeptos, o que un padre busca en sus hijos, o una esposa busca en su esposo, o que un hombre busca en su hermano. Lo que pide es el corazón. Lo quiere solo para él, lo exige incondicionalmente e inmediatamente se le concede lo que pide. De ahí que los poderes y facultades del corazón pasan a ser parte del imperio de Cristo. Todos los que sinceramente creen en Él experimentan ese amor sobrenatural hacia Él. Este es el fenómeno inexplicable, está del todo más allá de los poderes creativos del ser humano. Quédese con esta frase. El tiempo, el gran destructor, no destruirá su fuerza ni limitará su alcance. La segunda declaración pertenece a un historiador. Y a propósito he buscado este comentario y el próximo, que es de otro historiador. Este historiador se llama Ken Scott Latouré y él expresó lo siguiente. Oiga cómo de nuevo enfoca el asunto del tiempo, de los siglos. Dice, a medida que pasan los siglos, se acumula la evidencia que confirma que, si se evalúa por sus efectos en la historia, la vida de Jesús es la vida más influyente que jamás haya pisado la tierra. Tal influencia sigue amontonándose. Eso es un historiador que lo dice. El tercer comentario es de este otro historiador, el señor H.G. Wells, a quien le pidieron que, basándose en su experiencia como historiador, haber evaluado muchísimas personas y acciones y efectos colaterales de lo que fue el comportamiento, los hechos de esas personas, a este hombre le piden que exponga de su opinión en cuanto a qué persona había dejado la impresión más grande en la historia. Y él respondió lo siguiente: si se juzga la grandeza de una persona por las normas históricas, Jesucristo ocupa el primer lugar. Esas declaraciones, las tres que he leído anteriormente,
son muy diferentes a las que emitió este profesor. Y es evidente que en la medida en que un ser humano objetivamente busca la verdad, objetivamente se acerca a leer los evangelios para conocer la vida de Cristo, se da cuenta que Él no es un humano común y termina diciendo lo que dijo otro historiador: Jesucristo enseña que la divinidad desciende y la humanidad asciende a través de Él. Quiero, por tanto, en este momento, empezar el estudio haciendo énfasis en lo siguiente. Si se esconden motivaciones erróneas en cuanto a la percepción que se tiene, el criterio que se tiene acerca de Jesús, ¿hay algo que valide esto? Nos lleva a la vida de Cristo a encontrar en Él algo que no estuviera bien, por lo cual las personas, el mundo, a través de los siglos, no solo en su época, sino después de ella, hayan estado menospreciando, devaluando, ridiculizando la vida de Jesús. Es necesario recordar en este momento un dato muy significativo que encontramos en el libro de Juan, capítulo 7. Jesús estaba reunido en la casa materna con sus hermanos y hasta sus hermanos, dice la Biblia, no lo querían aceptar como quien él decía que era. Y entonces Jesús hizo la siguiente declaración, la voy a leer, dice: no puede el mundo aborreceros u odiaros a vosotros, mas a mí me odia, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Esta es una declaración muy fuerte y necesitamos, en el contexto de lo que estamos hablando, necesitamos preguntarnos por qué Jesús diría algo como eso. ¿Qué le hacía, qué lo movía a declarar que el mundo lo odiaba? ¿Esa era una suposición o era realmente una conclusión que se desprendía de experiencias que le rodeaban, de cosas que le habían ocurrido? La frase "el mundo me odia" debe ser analizada justamente porque si Cristo tenía una percepción falsa de que el mundo lo odiaba, nos está de inmediato revelando que tenía una personalidad o una mente no ajustada, que estaba desequilibrado. Si él lo estaba, si él afirmaba algo que su mente le hacía percibir, pero no era la realidad, entonces, a consecuencia, sus afirmaciones, sus enseñanzas, su doctrina no debe ser recibida, porque realmente él tenía problemas. Así que a nosotros nos conviene indagar, buscar evidencias en base a dos cosas. Yo le pido en este momento que tratemos de encontrar en la historia de Jesús si realmente su comportamiento reflejaba algún descontrol, era una persona desajustada, desequilibrada. Y por otra parte, debemos comprobar si realmente existen evidencias que avalen su declaración. Es decir, por un lado tenemos que investigar si él era una persona desajustada y por eso la gente al oírlo, al verlo, lo rechazaba, o simplemente él está diciendo la verdad y es consistente en lo que dice, no hay desequilibrio en él, porque lo que está declarando sí está en contexto con su experiencia y con la realidad. Era evidente que eso pasaba. Primer punto, si el Señor Jesús era una persona desajustada, hay dos comportamientos. Yo creo que debemos buscar en su historial, debemos buscar si ese comportamiento era realmente algo que venía ocurriendo desde muy temprano en su vida y que cuando él empieza su ministerio, empieza a decir quién es, se refleja el desajuste.
Así que vamos a empezar con la adolescencia de Jesús. Y para eso tenemos que ir a Lucas capítulo 2, donde se nos dan dos aspectos muy significativos. En primer lugar, se dice que, el relato dice que al ser llevado a los 12 años al templo, que era costumbre judía que los varones lo hicieran, y lo es todavía, para ser evaluado, y si él pasaba la lección, pasaba el examen de lo que significaba conocimiento de la ley, entonces este muchacho llegaba a ser, y era visto socialmente, como un joven adulto, empezaba su vida civil activa. En el capítulo 2 de Lucas dice, versículos 46 y 47, que encontraron María y José a este jovencito delante de los doctores de la ley, que eran versados, eran personas sumamente sabias, conocedoras de ese material, y entonces le dicen, lo ven, lo encuentran haciendo preguntas y dando respuestas. Él hacía preguntas a los doctores de la ley, los doctores le hacían preguntas a él. Y dice, y todos los que lo oían quedaban maravillados de las respuestas que decía y de las preguntas que hacía. Así que estamos mirando ese primer aspecto de un joven centrado, un joven que tiene conocimiento, un joven que puede contestar sabiamente y preguntar a sabios, preguntas sabias que él hacía. Hacemos una pausa para venir al segundo aspecto de su adolescencia. El segundo elemento necesario a tomar en cuenta cuando se habla de la adolescencia del Señor es que según Lucas, una vez más, capítulo 4, versículos 51 y 52, Jesús estaba, atención, sujeto a sus padres, tenía 12 años, estaba en plena adolescencia y estaba sujeto a sus padres. Eso quiere decir que era un muchacho obediente, un muchacho que entendía que debía mantenerse dentro de límites, que no era un rebelde, que no era un desajustado, pero además añade, y esto es sumamente interesante, que ese joven crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. No solo el núcleo papá, mamá, estaban conscientes de que él era un muchacho obediente, sino que las personas que estaban en contacto con él, entiéndase, sus hermanos y los que estaban fuera, sabían que era un joven que estaba creciendo en sabiduría, no solo en tamaño, sino en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Seguimos adelante en su vida y la palabra dice que al llegar a su juventud, Cristo es conocido en la ciudad de Nazaret donde él fue criado, esto lo dice Marcos 6:3, como el carpintero. Es decir, Cristo era útil a la sociedad, era una persona que trabajaba, no era una persona que estaba recostada de sus padres, no era un nini de este tiempo, ni trabaja, ni estudia, ni hace nada, sino que era un joven enfocado. Trabajaba, había aprendido de su padrastro José, que era carpintero también, y de hecho en uno de los evangelios dice, ¿no es este el hijo de José el carpintero? Por lo tanto, era una persona útil. En tercer lugar, ¿qué impresión dejaba Jesús cuando enseñaba? ¿Qué impresión dejaba en las multitudes que lo escuchaban? Mateo 7, 29 y 30 dice así, y terminó Jesús estas palabras, y cuando terminó la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba no como los escribas, sino como, atención, uno quien tiene autoridad.
Cuando enseñaba, su enseñanza provocaba una reacción de asombro, de admiración, porque lo que estaba diciendo era coherente, no solo para el intelecto, sino que tocaba la parte más profunda del ser, que es el espíritu, allí donde está alojada la necesidad de Dios. Cristo hablaba para que las personas escucharan, descubrieran cuál era su condición delante de Dios y cuál era la oferta de Dios, el plan de Dios para sus vidas. Si seguimos viendo su estela en la vida, y ahora ya en la vida expuesta, la vida ministerial, Cristo podía enfrentar con valentía las presiones. Cristo no se resquebrajaba cuando venía una presión. Cristo podía mantenerse tranquilo a pesar de lo que hoy llamamos estrés. Y vamos a probarlo con algo que pocas personas en el ser humano pueden mantener su equilibrio en una situación así. Dice en Lucas capítulo 13, versículo 31 y 32, que de esta manera, aquel mismo día llegaron unos fariseos, diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Cristo escucha que Herodes lo quiere matar. Herodes era un rey terrible, un hombre sumamente sanguinario. Este es el hijo de Herodes el Grande, uno de sus hijos. Y entonces Jesús, al escuchar eso, les dijo, oiga bien, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día cumplo mi propósito. Y entonces al decir id y decidles, el Señor que acaba de decir, Herodes te quiere matar, le manda a decir a Herodes. En el pueblo de Israel en ese tiempo, la palabra, y en muchas otras épocas, la palabra zorra, cuando era aplicada a un ser humano, quería decir una persona astuta para el mal, una persona que planeaba para hacer daño, una persona esquiva en sus motivaciones más profundas, una persona engañosa, una persona cruel. El zorro mata por placer. Y entonces en este momento el Señor le está diciendo, vayan y díganle a ese hombre, a aquella zorra, le está diciendo a los que vinieron a darle el mensaje, pueden ir a decirles que yo conozco bien cómo Él es. Y pueden decirles que escuche bien, hoy y mañana yo hago curaciones, expulso demonios y al tercer día cumplo con la misión que he venido a hacer a la tierra. Ante la amenaza de la muerte, Jesús no se desajusta, no se pierde, no sale huyendo, sino que enfrenta con valentía, enfrenta con un espíritu completamente claro de que ha venido a hacer algo y que esas amenazas están ahí, pero que no van a ser cumplidas hasta que Él termine con lo que vino a hacer a la tierra. Usa la simbología hoy y mañana y al tercer día como diciendo, hay un periodo específico, hoy me toca hacer y aunque Herodes amenace, no va a pasar nada, sino el día que tiene que ocurrir. Siguiendo con esto, Cristo estaba enfocado en lo que debía hacer, aun cuando sabía que su fin sería terminar en la cruz. Por eso, en Lucas 13:33, cuando termina de enviar mensaje a Herodes, él dice, sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Él sabía cómo iba a morir. Él sabía que había venido, pero las amenazas no corrompían su propósito. Él dice, sigo mi camino, sigo haciendo lo que tengo que hacer. De forma que todas estas evidencias, su adolescencia, su vida útil como persona que trabajaba, lo que dejaba impreso en el corazón de los que lo escuchaban, el enfrentar las adversidades, la amenaza de muerte, con valentía, con entereza, el decir tengo que terminar de hacer lo que tengo que hacer. Todas esas son evidencias de una persona ajustada, equilibrada, mentalmente sana. Así que Cristo no era una persona que había estado dando muestras a lo largo de su vida, desde su adolescencia hasta el momento en que
inicia y continúa su ministerio de que era alguien que estaba mal, y por eso decía, el mundo me odia a mí y no los odia a ustedes. Nada que ver con eso. Hay una persona completamente madura que está haciendo lo que tiene que hacer, y su madurez empezó muy temprano. Eso a mí siempre me llama la atención, porque hoy luchamos con jóvenes muy desajustados, pobrecitos, muy totalmente afectados por la atmósfera en que se vive. Pero el Señor vivió en una época también muy alterada, donde había mucha crueldad, mucha violencia, mucha muerte, mucho desajuste familiar, y aún así Él se mantuvo creciendo, no solo en estatura, repito, sino en sabiduría y gracia para con Dios y con los hombres. Visto eso, entonces debemos entrar más profundamente a lo que esta declaración de Cristo quiere mostrar, evidenciar, porque no, repito, no era producto, su declaración no era producto de un desajuste mental ni emocional. Cristo está bien lúcido, es una persona coherente, digamos, y lo vamos a ver al final, completamente coherente, el hombre más coherente que ha estado en esta tierra. Sin embargo, Él está diciendo y asegurando, afirmando, el mundo me odia. No los puedo odiar a ustedes, pero me odia a mí. Y la última parte de esta porción la voy a dejar para el final. Ahora bien, debemos observar su vida para encontrar evidencias de que lo que Él estaba diciendo era la verdad, era cierto. Mateo capítulo 2, 7. ¿Por qué vamos ahí? Porque para ver la vida de Cristo debemos verla desde antes de nacer hasta el momento de su muerte. Es así como debemos tomar la vida de Cristo. ¿Cuáles son las cosas que ocurrieron antes del nacer, qué ocurrió cuando nació y qué fue ocurriendo a través de toda su vida, para darnos cuenta qué cosas fueron marcando esta declaración que el Señor hace? Mateo 2:7, leeremos varios versículos ahí, dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Versículo 8 dice, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Versículo 13. Después que partieron ellos, es decir, los magos, hacia Belén, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma el niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Sabemos por la historia que sí, eso ocurrió, y los niños que tenían de 2 años hacia abajo fueron asesinados de forma brutal, cruel, como él solía hacerlo, porque este Herodes, sí era un hombre con desajustes mentales, sí era un hombre totalmente cruel, y que todo lo que pudiera parecer una amenaza para él, todo lo que a él le pareciera que podía quitarle fama, reino, poder político, él lo avasallaba y lo destruía. Este hombre, como no sabía exactamente cuál era el niño y no sabía exactamente qué edad tenía, sí sabía que era en Belén, pero no sabía nada más, entonces asesinó a todos los niños. Primer elemento, antes de él nacer ya estaba su vida amenazada. Vamos al segundo elemento. Lucas capítulo 4, versículos 28 y 29, dice que Cristo sale de Nazaret y regresa a Nazaret. Ya él había empezado su ministerio, y entonces va a la sinagoga, como era costumbre ir el día de reposo, el sábado. Entonces dice que él toma un rollo de los que se leía en ese momento, el de Isaías, le fue entregado, y se levantó a leer. Era común entre los hombres judíos hacer eso en la sinagoga. Cristo
dice, se le dio el libro del profeta Isaías y abriendo el rollo buscó el lugar donde quería y empezó a leer la porción. Cuando él termina, entrega el rollo, empieza a exponer y a decir que ese día se había cumplido lo que en esa porción del libro de Isaías se decía acerca de aquel que iba a venir, acerca del Mesías, acerca del Cristo. Y él dice que ese día se estaba cumpliendo en él esa profecía. Dice que las personas que lo conocían, empiezan a maravillarse de lo que él estaba diciendo y hacían comentarios y de dónde estas palabras le han salido, son maravillosas, etcétera. Y decían, este no es el hijo de José, lo identificaron inmediatamente. Y entonces él empieza a decir, ustedes van a decir, médico, cúrate a ti mismo, los milagros y las señales que hemos oído de ti, que has hecho en otro lugar, hazlas aquí. Y entonces añade, pero no será así, porque yo les digo a ustedes que y hace dos historias. Una tiene que ver con Elías cuando vivía y aquella viuda a la que fue enviado, no siendo del pueblo de Israel, y Dios en su misericordia mostrando amor a esa mujer que guarda al profeta en tiempos donde este hombre estaba siendo perseguido por el rey. Y luego da otro ejemplo, muchos leprosos en tiempo de Eliseo, pero solo Naamán, que era sirio, es sanado. Al terminar esto, lo que Cristo está enseñando es que Dios tiene y tendrá misericordia de todo ser humano sin importar su nación. Sin embargo, la fiebre nacionalista del judío en ese momento hizo que se levantaran y ocurrió lo siguiente. Dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se levantaron llenos de ira y levantándose lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Es decir, la gente que estaba oyendo la palabra y que aparentemente eran muy piadosos, les molestó lo que Cristo dijo. Y aquí empieza parte del problema. En Herodes es sentirse amenazado porque le han dicho que un rey ha nacido. En este lugar en este momento es porque están diciendo a estas personas, Dios ama a todos, pero los que estaban oyendo esa palabra se molestaron porque Dios no encajaba con sus esquemas, porque era necesario eliminar a aquel que antes, unos minutos antes, está hablando maravillas, pero cuando Cristo toca y esa palabra llega a lo profundo del corazón, no siempre reaccionamos como debemos reaccionar, sino que decimos, no queremos que este judío nos hable. Así que ese día salieron de la sinagoga para tirar a Cristo desde lo alto y que muriera. Otro atentado, otro intento de ir en contra de su vida. Hacemos una pausa y regresamos para ver las otras evidencias. Hemos estado buscando las evidencias de que Cristo sí tenía razón cuando decía que el mundo lo odiaba. Vimos a Herodes intentando asesinarlo desde antes de él nacer y hemos visto que los de su propia ciudad, los que lo vieron crecer allí, también intentaron despeñarlo desde el monte para asesinarlo. Ahora vamos a ver cómo se comportaron los religiosos de ese tiempo ante
Cristo, ante su mensaje y sus obras. Marcos capítulo 3, versículo 6 dice que estando en la sinagoga y después de curar a un hombre que era paralítico de un brazo, tenía parálisis en un brazo, dice que se molestaron tanto y se llenaron de ira que salieron, tomaron consejo con los herodianos para asesinarle. Lo único que Cristo había hecho era sanar a una persona, pero ellos entendían que estaba siendo irreverente porque ese día no debía trabajar. Le llamaron trabajo al hecho de él decirle a un hombre, extiende tu mano, y el hombre quedó sano. En segundo lugar, nosotros vemos en Juan 11:53 que Cristo resucita a Lázaro y ante la evidencia tan rotunda de su poder, aún para volver a la vida al que había estado 4 días muerto, dice que que ellos dijeron, desde aquel día acordaron matarle, porque entendían que ese hombre hacía muchas señales. Las señales del Señor no eran para ellos válidas. Y esto es muy importante, porque hechos milagrosos, hechos que Dios hace, que realmente Dios hace, como son los que Cristo hizo, tienen que ver con la manifestación del poder de Dios para traer a nuestras vidas el convencimiento ante esa evidencia de que Dios está mostrándose para traernos, para que nos demos cuenta que Él existe, para que nos demos cuenta que tiene poder sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre la muerte. Dios hace esto y es Cristo mismo que lo está haciendo, la imagen del Dios invisible en la tierra, haciéndonos ver que sus milagros tenían este propósito, atraernos a Él, para que dándonos cuenta de que Dios está entre nosotros, pudiéramos acercarnos. Sin embargo, la mente, el corazón, las actitudes de personas que decían ser religiosas y que decían amar a Dios y decían servir a Dios, su respuesta es totalmente contraria y rechazan a ese Mesías que esperaron durante siglos. Cuando llegó, no fueron capaces de aceptarlo, por eso planearon matarlo. Otras veces ocurre, dice la Biblia, que intentaron varias veces apedrearlo. Tomo 2 ejemplos. Juan, capítulo 8, 59, después que Cristo dijo, si alguno es de Dios, va a hacer las cosas de Dios, va a oír mi voz. Y ellos se molestaron porque él decía esto. Dice, tomaron entonces piedras para apedrearle. Igualmente lo hacen en Juan 10:31, dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, volvieron a tomar. Insistentemente insistían en asesinar a Jesús, en liquidarlo, en sacarlo, en destruirlo, porque su presencia molestaba, porque su presencia no era grata para ellos, porque su mensaje, su vida, sus obras eran altamente nocivos para aquellos que no querían escuchar el mensaje de Dios y sobre todo esa parte del mensaje que dice, tú eres pecador, tú necesitas volverte a Dios, tú necesitas arrepentirte, tú necesitas dejar tus caminos torcidos ante Dios. Algunas cosas nos enseñan en el relato bíblico que eran una especie de ingredientes que activaban esas reacciones de odio. Y les voy a mencionar algunos porque es necesario que nos demos cuenta que en el día de hoy eso está ocurriendo en medio nuestro. Hay personas que odian a Jesús. Las evidencias de que países donde no se resiste ni siquiera a escuchar la palabra de Dios se esté persiguiendo a cristianos y se les esté dando muerte, en las cantidades que mueren los cristianos, un número impresionante cada año, o encarcelados o despojados de sus bienes, es una repetición de ese odio, ya no a Cristo porque no está físicamente presente, pero a los que le seguimos. ¿Cuáles son estas cosas? ¿Cuáles son estos, vamos a llamarle instigadores de odio? Bueno, molestia y celos. Dice en Juan 11:47, entonces los principales
sacerdotes y los fariseos en un concilio dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Es de ahí que desprende el versículo que leí anteriormente, decidieron asesinarlo. Es increíble que personas que digan que aman a Dios planeen el asesinato de una persona. Sin embargo, cuando hay celos, cuando hay esta inquietud, porque como ellos decían, van a venir los romanos y nos van a quitar nuestro lugar, nuestra posición, nuestro estatus. Eso hace que muchas personas quieran eliminar a otras. En el caso de Cristo, estas personas planearon su muerte por esa razón. En segundo lugar, miedo. El miedo hizo que ellos planearan su muerte. Juan, capítulo 11, 48 dice, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Todos, eso quiere decir, era increíble cómo estas personas tenían miedo de que la enseñanza del Señor transformara el corazón de una nación que necesitaba a Dios. Tercer lugar, motivaciones encubiertas, y esta la descubre, escuche bien, esta motivación la descubre Pilato, asombroso. El hombre que era romano, el hombre que estaba allí para juzgar, descubre al escuchar a Cristo, al ver las reacciones de los fariseos, los escribas, los saduceos y del pueblo en general, descubre que Cristo fue entregado por envidia. Mateo 27, 18 dice, porque sabía que por envidia lo habían entregado. Así que un hombre curtido en el pecado, un hombre totalmente lejos de Dios, un hombre que no tenía ninguna sensibilidad hacia Dios, en ese momento se da cuenta frente a la participación y la interacción de los que acusaban a Jesús y de la forma en que reaccionaba y de la manera en que motivaban al pueblo que estaba presente a odiar a Cristo. Pilato se dio cuenta, llegó a la conclusión de que a Cristo lo querían crucificar por envidia. Repaso las motivaciones incorrectas: celos, miedo, envidia. Son cosas que salen, son emociones que salen, que se activan ante la presencia del Señor, ante la presencia de Cristo. Hay odio que se manifiesta de esta manera. Así que hagamos el resumen. Cristo fue acusado, sentenciado a morir crucificado, porque desde el momento en que nace ya Él es odiado, es perseguido. Muchos niños murieron por esa causa, porque al inicio de su ministerio las mismas personas de su ciudad lo quisieron asesinar, porque luego los fariseos, los escribas, los herodianos, los sacerdotes, que eran los saduceos, quisieron también eliminarlo, planearon cómo hacerlo y terminaron haciéndolo, y porque Cristo terminó siendo justamente azotado, crucificado, porque ellos no resistían su presencia, su enseñanza, su vida, sus obras, su testimonio. Hacemos una pausa para entonces entrar a por qué Cristo dice esa segunda frase que dije que íbamos a estudiar en este momento. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Como hemos visto anteriormente, Cristo no tenía ninguna faceta de desequilibrio desde su niñez, su adolescencia y los años en los que empieza su ministerio. No hay ningún elemento que indique que él estaba desajustado. Luego vemos a Cristo caminando, haciendo obras extraordinarias, dando enseñanza que admiraba a las multitudes, y tampoco aparece ningún elemento que indique que él tenía un comportamiento desequilibrado. Por lo tanto, cuando Cristo dijo, el mundo me odia, estaba diciendo una verdad, estaba realmente enfatizando estas cosas que acabamos de ver, de que continuamente estaba amenazado de muerte, lo querían asesinar, planeaban asesinarlo.
Por lo tanto, es necesario ver esta segunda frase con la cual Cristo concluyó la declaración que había hecho en Juan 7:7. Vuelvo a leerla completa. Juan 7:7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, me odia, porque yo testifico de que sus obras son malas. Porque yo testifico del mundo que sus obras son malas. Cristo está diciendo, ¿cuál es la causa por la cual el mundo lo odia? Porque Él da testimonio públicamente de que las obras del mundo son malas. ¿A qué mundo se está refiriendo Jesús? ¿A qué mundo es ese que lo persigue, planea, hace daño? Quiero que vayamos a varias cosas que Cristo dice, aspectos sumamente significativos acerca del mundo y de cómo funciona el mundo. En Lucas capítulo 4, versículos 5, 6 y 7, se nos relata en la versión de Lucas la tentación del Señor. Por favor, ponga atención, porque esto es sumamente importante. Es tan importante y sin embargo tan desconocido o tan conocido y tan ignorado de forma consciente, que es lo que mantiene al mundo en esta situación permanente de dolor, destrucción, de miseria, de desastre. En Lucas 4:5 dice que el enemigo dice, y el diablo le llevó a un monte alto, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo a Jesús, a ti te daré toda potestad y gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Primer elemento que nosotros tenemos que ver con este fragmento de lo que ocurre allí, es que el mundo está bajo la autoridad de quien cree que es su dueño, el diablo. El mundo yace bajo esta autoridad, está bajo los pies del enemigo, está sufriendo el dominio de crueldad, maldad, sinsabor, que es estar bajo la autoridad del enemigo. Este es el primer elemento. Quien revela esto es Jesucristo. En segundo lugar, el mundo al que Cristo se refiere que lo odia es esta tierra que tiene su príncipe. En Juan 12:30 Cristo dice, no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Es decir, el enemigo se ha hecho dueño de la tierra y ha marcado con su influencia al mundo de tal forma que la tierra se ha convertido, el mundo, el globo se ha convertido en un dominio de Satanás. Él se lo ha robado, se lo ha quitado. Se lo quitó al ser humano cuando el ser humano pecó contra Dios y le entregó la mayordomía que Dios le había entregado al hombre. Así que hubo un traslado de autoridad y él entonces entiende que porque el ser humano le hizo caso y le sigue haciendo caso, tiene dominio, es el príncipe de esta tierra. El tercer elemento, Juan 3:19 dice, Cristo dice que es un mundo que ama las tinieblas y aborrece la luz. Atención, el mundo del cual habla Cristo aborrece la luz y ama las tinieblas. Leo Juan 19:3, 19 y 20. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Versículo 20, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aquí estamos llegando al punto. El mundo odia al Señor, dice el Señor, porque ama más el gobierno de las tinieblas, los hechos de las tinieblas, que la luz. Cristo es la luz del mundo. Cristo viene a enseñarnos nuestra condición. Cuando Él nos enseña nuestra condición, salimos totalmente alejados, nos alejamos de Él, salimos corriendo, le damos la espalda, porque no queremos que Él reprenda nuestras obras. No queremos que Él las evidencie. No queremos dejar esas obras. Por eso Cristo enfoca este asunto como un asunto de amor. Se ama más las tinieblas y a su príncipe
al Dios que revela que por su amor se ha acercado a nuestras vidas para traernos bendición, vida eterna, salvación, libertad. En cuarto lugar, Cristo dice que cuando Él habla del mundo, está hablando de un mundo que aborrece a Jesús porque Él confronta la manera de vivir. Ahí está en Juan 7:7, lo vuelvo a leer. Porque yo testifico del mundo que sus obras son malas. Cuando Cristo dice que adulterar es malo, cuando Cristo dice que es pecado tener celos o envidias contra otros, que nuestros ojos son ojos que pueden dañar por la forma en que miramos, en que hacemos, cuando Cristo dice que es irrespeto real, pecado real, ir en contra de la autoridad de los padres, cuando Cristo nos habla de nuestros pecados diarios, esas obras, esa palabra no es bien vista porque nuestras obras son esas. Así que el Señor, cuando enseña, está reprendiendo nuestra manera de vivir. Y nos está diciendo que ese estilo de vida está en contra de Dios. Es muy significativo que la palabra que Cristo dice, porque aman más las tinieblas que la luz, es muy significativo que Cristo lo está usando en un sentido espiritual y nos está haciendo ver nuestra realidad espiritual. En Lucas 22:53, cuando a Cristo lo iban a apresar, Él dijo, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora, es decir, me están apresando ahora, escuche bien, y la potestad de las tinieblas. Cristo está diciendo, el príncipe de este mundo es el que los ha activado, el que los ha influenciado para que ustedes tomen este paso. Hay un dominio de las tinieblas, hay una autoridad de las tinieblas, y es a eso que Cristo se refiere al decir, los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son obras que se adecúan a lo que el príncipe de las tinieblas quiere. Odio, maldad, asesinato, hechicería, adulterio, fornicación, homosexualidad, toda clase de pecado, todas nuestras manifestaciones pecaminosas, todos nuestros hechos pecaminosos tienen que ver con esto. Y es a eso, es a ese reprender por medio de su enseñanza que el mundo no quiere saber. Y por eso menosprecia al Señor. Este concepto del mundo es muy importante tenerlo. Usted y yo somos habitantes de la tierra, pero nosotros somos influenciados por aquel que gobierna el mundo. Es decir, no por ser seres humanos, somos personas que rechazamos de hecho a Dios, sino porque como seres humanos hemos aceptado la influencia del enemigo. Es lo que ocurrió en el Edén, es lo que ocurrió con Adán y Eva, y es lo que sigue ocurriendo con nosotros hasta el día de hoy. No queremos que Dios nos enseñe el camino del bien, porque un día nos torcimos y elegimos el camino del mal. Hay una persona que fue, mientras vivió en la tierra, uno de los hombres más prominentes en cuanto al pensamiento cristiano, un gran pensador cristiano que se llamó John Stott. Hoy, gracias a Dios, está en la presencia de Dios. Y este hombre describe el mundo de esta manera, de una forma muy preciosa, porque nos enseña bajo qué autoridad nosotros estamos. Él dice, el mundo tiene una visión secular y por eso repudia a Dios. Y con eso quería decir que el mundo es insistente en su determinación de excluir a Dios de sus vidas. Cada ser humano tiene una tendencia a irse lejos porque estamos marcados por el pecado, influenciados por el que gobierna este mundo. Por eso rechazamos a Dios y rechazamos su palabra. Eso es tener una visión secular. Cuando usted y yo oímos la palabra y la rechazamos, cuando usted y yo, alguien se acerca a nosotros y nos dice algo de Dios, vamos a tener una respuesta. Podrá ser de aceptación o de rechazo. Si usted la rechaza, eso es tener una visión secular, es decir, usted piensa como piensa el mundo. En segundo lugar, él decía, el mundo tiene una visión amoral. Y eso significa que hay una tendencia ética a separarnos de lo que Dios nos enseña como verdad absoluta, valor absoluto, principio absoluto,
que debe regir nuestras vidas. Una tendencia ética inclinada o influenciada por el mundo y su visión secular nos lleva a no querer lo que Dios quiere para nosotros. Nos lleva a, vuelvo a repetir, Dios nos diga que la mentira es algo malo, pecaminoso, dañino, que mata la moral de un ser humano, que la mentira puede traer engaño a la relación matrimonial, que la mentira puede hacer que alguien sea acusado injustamente, todas las derivaciones de la mentira, y que nosotros sigamos hablando mentira, porque es más fácil, porque se sale rápido del problema, porque entendemos que eso lo hace todo el mundo, porque le hemos dado colores a la mentira y creemos que la mentira es rosadita, que es lila. No, la mentira es mentira y Cristo dijo que el padre de la mentira es Satanás. De nuevo, la influencia del príncipe de este mundo sobre nosotros. Si nosotros seguimos hablando mentira, tenemos una visión amoral, nos vamos lejos de lo que es el deseo de Dios. En tercer lugar, él dice, el mundo tiene una visión materialista y para él eso significaba que el mundo nos ha influenciado de tal manera, cuando digo el mundo, la influencia de nuestro enemigo, del que es príncipe de esta tierra, nos ha llevado al punto de creer que la vida consiste en la abundancia de las cosas que nosotros acumulemos u obtengamos, y que esa abundancia de cosas nos va a dar propósito y nos va a dar éxito. Una visión materialista nos lleva al consumismo. Una visión materialista nos lleva a esa búsqueda del éxito, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Aun cuando expongamos nuestras vidas a un fracaso eterno, estamos buscando eso. Hemos sido condicionados a mirar de manera secular, de manera amoral y de manera materialista. Volviendo al inicio de nuestro estudio, aquel profesor que dijo, me estás hablando de Jesús, de ese Jesús de hace 2000 años. Quiero terminar con estas palabras de un hombre también muy famoso, llamado Bernard Ramm, que dijo lo siguiente: los sistemas de sabiduría humana vienen y se van. Los reinos e imperios se levantan y caen, pero Cristo permanece para siempre, siendo el camino, la verdad y la vida. Él dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero sus palabras no pasarían. Hoy yo te dejo con eso. Te dejo con eso frente a tanta persecución, menosprecio de Cristo y de su palabra. Realmente el mundo de hoy lo odia, pero tú estás invitado hoy a acercarte a Él y conocer al Cristo real, al que vino a dar su vida, al Dios eterno, que te ama y no quiere que te pierdas, sino que vengas al arrepentimiento. Que Él te bendiga y a través de ti, si lo recibes, tu familia, los que te aman, puedan ver que Dios ha tocado tu vida y que hoy tienes, seas mujer, hombre, joven, niño, hoy tienes salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga.